Bienvenidos jóvenes a un tema más de Biología 1, la reproducción. Vamos a comenzar con la reproducción celular, que es el proceso por el cual a partir de la célula inicial o célula madre se originan nuevas células, llamadas células hijas, y se da mediante los procesos de mitosis y meiosis. ¿Qué es la mitosis? Es el proceso de división del núcleo de la célula, mediante el cual a partir de una célula madre se origina células hijas con idéntica información genética. Esto se lleva a cabo mediante 4 fases: la profase, la metafase, la anafase, la telofase. ¿Qué es la profase? Consiste en la aparición de los cromosomas visibles al microscopio y la membrana nuclear y el núcleo desaparecen. Ahí tenemos la ilustración de lo que acabo de decir, en qué consiste la profase. Vemos, hay una separación ahí, una estructura llamada el uso cromático. La metafase. Los cromosomas formados se alinean en el ecuador de la célula, que es la parte media, formando la placa ecuatorial. Veamos la ilustración donde están los cromosomas, en la parte ecuatorial. La anafase. Las cromátidas se separan por el centro y se desplazan hacia los polos opuestos, llamándose cromosomas hijas, y repartiéndose el ADN de forma idéntica. Ahí tenemos el esquema, el movimiento de separación en 2 polos de las cromátidas. La telofase. Los juegos de cromosomas que llegaron a cada polo de la célula comienzan a desenrollarse y a desordenarse para formar de nuevo la cromatina. Se comienza a formar la membrana nuclear y los núcleos nuevos. Desaparecen las fibras del uso, lo que produce 2 células hijas idénticas, finalizando el proceso de mitosis, tomando en cuenta la mitosis como un proceso asexual. La citocinesis es el proceso en el cual el citoplasma se divide para formar 2 células hijas idénticas. En la célula animal se hace por estrangulamiento desde afuera hacia adentro. En los vegetales se hace por crecimiento de la pared celular, desde adentro hacia afuera. Ahí vemos las ilustraciones. Importante, la misión de la mitosis es el crecimiento y reparación de tejidos y órganos corporales como el hígado, pero algunas veces la mitosis puede controlar la división celular, por lo que el número de células aumenta sin medida y sin control, produciendo el cáncer. La meiosis es el proceso sexual en el cual a partir de una célula diploide de cromosomas se obtienen 4 células haploides, cada una con la mitad de los cromosomas de la célula madre. Este tipo de división celular se da solo en la reproducción sexual. Veamos ahí en el diagrama cómo se lleva a cabo este movimiento de las 4 células hijas. El óvulo y el espermatozoide son células haploides. Lo representamos con una N, que poseen 23 cromosomas. Al momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, estos se complementan y forman una célula diploide, sea 2N. De ahí entonces 2 por 23, 46.
que va reproduciéndose por mitosis, dando origen a un organismo vivo con todas las características de vida. Ahí vemos en el diagrama cómo los espermatozoides tratan de entrar y romper el óvulo para fecundarlo. Vemos el trabajo de los espermatozoides. Al igual que la meiosis se da en 4 fases en 2 tiempos. Ejemplo, profase 1 y profase 2, metafase 1 y metafase 2. No hay interfase y las células entran directamente al proceso. Tipos de reproducción de los seres vivos. Reproducción asexual y sexual. La asexual es una porción de un organismo, es capaz de originar un nuevo individuo completo. Ejemplo, la caña de azúcar, que se reproduce por medio de una estaca. La sexual se necesita la intervención de 2 células llamadas óvulos para formar un nuevo ser, intercalando su ADN. Ejemplo, los seres humanos. La reproducción en organismos procariotas y eucariotas. La reproducción de las células procarióticas asexual consiste en la división de la célula en 2, previa división del material genético mediante los procesos de bipartición y formación de esporas. Aquí tenemos la bipartición o división simple. La célula se divide en 2 partes, cada una se convierte en un nuevo individuo, sin que el núcleo desaparezca. Este tipo de reproducción se da en protozoos como la ameba y el paramecio, las bacterias, levaduras y algas unicelulares. Tenemos la formación de esporas. En ciertos tipos de bacterias se desarrollan esporas que de acuerdo al medio se van difundiendo. Ejemplo, los protozoos. Ahí tenemos en las figuritas el ejemplo de los protozoos y otros microorganismos para que ustedes tengan una visión más clara de lo que es el tipo de reproducción asexual. La reproducción de las células procariotas. La sexual son mecanismos mediante los cuales las bacterias intercambian información genética con otras bacterias, sean o no de la misma especie. Ahí tenemos cómo se van moviendo, cómo se van formando, cómo se va llevando a cabo este tipo de mecanismo de reproducción. Reproducción de las células eucariotas. Asexual es el mecanismo de propagación de las especies sin intervención de las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, y existe únicamente un progenitor que da origen a otro igual. Entre los tipos de reproducción asexual tenemos la división binaria. A partir de una célula madre se generan 2 células hijas idénticas a su progenitora. Es común en las bacterias, en las amebas y en ciertas algas primitivas. La gemación es la formación de yemas que al madurarse se desprenden del organismo progenitor y pueden formar un nuevo organismo. Ejemplo, los hongos, las levaduras, la hidra, que se reproducen sexual y asexualmente. Por esporas, consiste en la formación de esporas asexuales. Pueden desarrollarse sin unirse a otra célula. Se da en plantas, como los musgos, los helechos que se ven claritos por la parte en vez de la hoja, ven los puntitos café que están llenos de esporas.
los hongos, las bacterias y algunos protozoos. La fragmentación es la formación de un nuevo individuo a partir de una sección del otro. Ocurre en organismos pluricelulares como la lombriz de tierra, la estrella de mar y platelmintos como la solitaria, que vive en el cuerpo humano, específicamente en el estómago. La reproducción vegetativa. Las plantas presentan varias formas de reproducción, asexual o vegetativa. Ejemplo, los rizomas son tallos subterráneos que crecen en sentido horizontal para formar nuevos individuos. Ejemplo, la papa, el camote. Ahí vemos en el diagrama lo que es el tubérculo, que es la papa. Vemos la raíz, que si usted deja unas papas a la intemperie, va a tener brotes y va a presentar también dentro de un tiempo la raíz. La reproducción vegetativa. Las plantas presentan varias formas de reproducción asexual o vegetativa. Los estolones son tallos delgados que crecen horizontalmente sobre la superficie del suelo y dan lugar a nuevos individuos. Ejemplo, los cultivos de la fresa hacen uso de este tipo de reproducción. La grama que tenemos en nuestros solares, en nuestros bulevares, se reproducen por medio de estolones. Ahí vemos el diagrama, la figurita, cómo se forman los estolones. Los cornos son tallos horizontales engrosados que contienen los nutrientes para el desarrollo de nuevas plantas. Aquí la jardinería y las hortalizas juegan un papel muy importante, en el caso de la cebolla y algunas flores como la gladiola. Y podemos ver nosotros ahí en el diagrama, en la figurita, este tipo de reproducción. El injerto, conocido por casi todas las personas porque es de las jardinerías o de los viveros, este es un medio de vida, de reproducción a través de este tipo, que es el injerto. Es la obtención de una nueva planta cuando se une parte de ella con otro del mismo tipo, utilizado para obtener mejores árboles frutales como la naranja, el mango, el aguacate o flores como la rosa. Ahí tenemos el diagrama, cómo se hace la figurita. Si usted va a un vivero, va a ver esas plantas ahí, el limón, ¿verdad? El limón persa, las flores, mar pacíficos, etc. El acodo consiste en hacer posible la formación de raíces, obligando a la planta por medio del calor, la humedad de la tierra, a que nazcan raíces. Ejemplo, la fresa y el pasto. Como habíamos dicho anteriormente, la grama, ¿verdad? Ese es otro tipo de reproducción. Ahí vemos en los diagramas y las figuritas cómo el agricultor o el jardinero envuelve la yemita que necesita para hacer una nueva planta por medio del acodo. La estaca son secciones con yemas de la planta, la cual al sembrarse estimulan el crecimiento de las yemas y por consiguiente puede producir nuevas plantas. Ejemplo, la yuca, la caña de azúcar
el mar Pacífico, las rosas. Ahí tenemos cómo está cortada la caña y con un pedacito de eso usted lo siembra y ahí viene una nueva planta. En San Pedro Sula está rodeado de cañeras, potreríos, y usted va a ver qué fácil es ese cultivo. Tenemos otro tipo de reproducción por generación, regeneración, crecimiento de nuevos tejidos u órganos para reemplazar lo que se ha perdido o dañado. En las plantas se da cuando sembramos una parte de ella, ya sea la raíz o el tallo. En los animales hay pocos que regeneran parte de sus cuerpos, como algunos anfibios y lagartijas, las estrellas de mar y en algunas especies de tortugas. La partenogénesis. Esta es desarrollada por las hembras no fecundadas y consiste en la segmentación del óvulo sin fecundar, del cual nacerán un nuevo organismo hembra. Ejemplo típico son las abejas. Sus huevos no fertilizados dan lugar al nacimiento de los zánganos, los que viven a despensa de las abejas obreras. Son los mantenidos del panal. También se da en anfibios, insectos y reptiles. La reproducción sexual es la procreación de un descendiente diploide por unión de células haploides, óvulo y espermatozoide. A estas células reproductivas se les llama gametos. Estos se unen durante la fecundación para dar lugar al óvulo fecundado o cigoto. Los gametos son producidos por una división celular doble. ¿Cómo se llama? La meiosis. Existen dos modalidades de organismos respecto al sexo. Los individuos dioicos son individuos que presentan sexos separados, masculino y femenino, como los perros, los gatos, conejos, aves, hombres. Así vemos que existe la hembra y el macho. Se presentan en los animales y en algunas plantas. Los individuos monoicos o hermafroditas. Un mismo individuo tiene ambos sexos, masculino y femenino, o una combinación. Los encontramos en las plantas con flores, ejemplo el maíz. En la espiga tiene los dos sexos. E invertebrados como los corales que producen gametos ya fecundados, los caracoles de jardín, la lombriz de tierra y el pez payaso, entre otros. En los animales se distinguen tres tipos de desarrollo embrionario. Primero, fuera del cuerpo de la madre. A estos animales se les llama ovíparos. Se da en los invertebrados, en los insectos, como también en vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, ya sean acuáticos o terrestres. Segundo, ocurre también en el interior de una estructura especial que tiene la madre, el útero. Se da en animales vivíparos, generalmente los animales. En los animales, según es alimentado el embrión, estos tipos de vivíparos, pues tenemos los marsupiales. No tienen placenta. El feto nace en forma prematura y se mete en una bolsa especial que hay en la piel de la madre llamada marsupio. Ejemplo, los canguros y los koalas. Los placentados, el embrión y el feto son alimentados
por la madre a través de una estructura llamada placenta. Se da en la mayoría de los mamíferos. Ahí estamos nosotros. 3. Cuando el desarrollo embrionario acontece en el interior de un huevo, pero el huevo se pone en el exterior, se llaman animales ovovivíparos. Si no se queda en el interior de la madre donde se abre, o sea, se eclosiona, por lo que salen las crías vivas. Se da en peces, tiburones y algunas serpientes. Bien, viene la evaluación. Después de este largo contenido, tenemos una pequeñita evaluación de verdadero y falso. Usted ya sabe que tienes que escribir una B si es verdadera y una F si es falsa. Y para completar el contenido de esta unidad, lea detenida y subrayando lo más importante de las páginas del 81 al 88 de su libro de texto. Y un mensaje. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. Esto lo dijo San Arnulfo Romero, salvadoreño. Muchas gracias.